En la primavera de 1960, tras años en el anonimato, un hombre que vivía bajo el nombre de Ricardo Clement fue localizado y capturado en un tranquilo barrio de Buenos Aires. Fue llevado a Israel en una operación secreta que resonaría a través de la historia. El hombre era Adolf Eichmann, SS, Obersturmbannführer, un exoficial de alto rango del Sicherheitsdienst y un oficial logístico clave durante los años del Tercer Reich. El 29 de mayo de 1960, a las 4:45 de la tarde, Eichmann fue escoltado a una sala de interrogatorios en Jerusalén, donde comenzó el primer diálogo oficial. Parecía modesto con ropa caqui y sandalias, sin mostrar señales de su antiguo estatus. Sin embargo, detrás de él había años de registros, órdenes y memorandos. Con compostura y claridad, ahora respondería a las preguntas de los investigadores. Así comenzó una serie de interrogatorios que arrojarían luz sobre uno de los sistemas administrativos más complejos de la Europa en tiempos de guerra. Supongo que me reconoce. Soy el coronel Hofstetter de la policía israelí. ¡Jawohl! Señor Eichmann, me han dicho que está dispuesto, de hecho, a darnos su versión de su papel en el llamado Tercer Reich. ¿Es así? Sí, eso es correcto. ¿Eres plenamente consciente de que no estás siendo coaccionado de ninguna manera? ¡Qué bien! Entonces, el capitán Les se quedará aquí con usted y comenzará a tomarle declaración. Entiendo que necesitará ciertos documentos. Durante su declaración, el capitán Les elaborará una lista de los documentos que necesita y, en la medida de lo posible, los conseguiremos. Eso es todo, creo. Creo que deberíamos comenzar con tu currículum vitae. Nací el 19 de marzo de 1906 en Solingen, Renania. Mi padre era contable en la compañía de luz y energía de Solingen. Ese era más o menos el nombre. En 1913, mi padre fue transferido a la compañía de luz y energía de Linz, en Linz, a orillas del Danubio, probablemente en relación con un préstamo que la AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, o General Electric, le dio a esa empresa austríaca, en la que se desempeñó como director comercial hasta 1924. En 1914, mi padre trasladó a su familia a Austria, así que, a partir de 1914, viví en Linz, a orillas del Danubio, en la Alta Austria, con mis padres y mis hermanos. Supongamos que retrocedemos un poco. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Adolf Karl Eichmann. Mi madre se llamaba Maria Eichmann, de soltera Schäferling. ¿Qué otros niños había? Mi padre se casó 2 veces. Mi madre falleció en 1916. Le dio 5 hijos. El siguiente después de mí fue Emil, 2 años menor que yo. ¿Nació en 1908? Creo que sí, Herr Hauptmann, porque el siguiente, Helmut, era 3 años menor que yo. Murió en Stalingrado durante la guerra. La siguiente era una hermana, Irmgard. Creo que es 4 o 5 años menor que yo. ¿Recuerdas la fecha exacta del nacimiento de tu hermana? No he visto a ninguno de mis hermanos en 18 años. El siguiente hermano de ese matrimonio fue Otto, el menor. La rápida sucesión de nacimientos fue la causa de la prematura muerte de mi primera madre. En 1916, mi padre se volvió a casar. Su segunda esposa era una protestante muy estricta y religiosa. ¿Estás afiliado a alguna denominación religiosa? Pertenecía a la Iglesia Evangélica hasta 1937. Luego la abandoné. Después, en los 15 años transcurridos desde 1945, durante los cuales adquirí nuevas perspectivas, después de esos tiempos, he vuelto a ella interiormente, pero no me uní oficialmente porque me sentía incómodo. Principalmente por mi padre, quien era un hombre muy religioso. Durante muchos años fue anciano honorario de la Congregación Evangélica de Linz. Falleció el 5 de febrero de este año. ¿También perteneciste durante un tiempo a la Asociación Cristiana de Jóvenes? Me uní de muy joven. Toda la familia iba a la iglesia los domingos a las 9 de la mañana y, ya fuera después de la misa o el domingo por la tarde, íbamos a la UEMSA. Solo cuando nombraron a un nuevo director de formación juvenil con quien no nos llevábamos bien, me pasé a los Wandervogel, Scouts, para ser exactos, al grupo Griffon, que pertenecía a las organizaciones juveniles federadas. Seguía siendo miembro a los 18 años, cuando estudiaba en la escuela vocacional. ¿A qué escuela fuiste en Linz? En Linz fui a la escuela primaria hasta el 4º grado y luego a la Realschule, escuela secundaria científica, también hasta el 4º año. ¿Qué Realschule?
la Kaiser Franz Staatsoberrealschule. Más tarde pasó a llamarse Bundesoberrealschule, porque aquella era la época del Anschluss. ¿Cuánto tiempo asististe a esta escuela secundaria? ¿4 años? ¿En qué año te graduaste? Debí de terminar la primaria entre 1916 y 1917. Durante la Revolución, cursaba la secundaria. Todavía recuerdo que hubo disturbios durante las clases. ¿En qué calle vivías en Linz? Drei Bischofstraße. ¿Era eso un edificio de apartamentos? Lo fue, justo en el centro de la ciudad. Cuando terminaste la escuela en 1921, a la edad de 15 años, ¿te alistó por un año? No, el alistamiento de un año se suspendió. Continué en la escuela vocacional, Hoher Bundeslehranstalt, Pelo Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Estructural. Todavía en Linz. Estuve allí durante 4 mandatos. ¿Estabas empleado en ese momento? Sí. Mi padre se jubiló anticipadamente por aquel entonces y se dedicó a su propio negocio. Primero en Salzburgo, donde fundó la compañía minera Untersberg, de la que poseía el 51% de las acciones. Las minas estaban entre Salzburgo y la frontera alemana, pero la empresa nunca llegó a despegar. Después, adquirió una participación en una empresa de construcción de molinos en la región de Innviertel, en Alta Austria. Mi padre a menudo se arrepintió de ello después, porque fue justo en la época de la crisis económica cuando se dedicó a los negocios en Austria. No solo no ganó dinero, sino que sus ahorros, y también los de mi segunda madre, se invirtieron en los negocios y se evaporaron. Olvidé mencionar que mi padre también tenía una participación en un taller mecánico en Salzburgo, donde fabricaban locomotoras. El propietario original se ahorcó tras gastar el dinero que su socio, es decir, mi padre, había invertido en el negocio. Un día, mi padre cerró la compañía minera Untersberg, pero durante años siguió pagando las llamadas tasas de prospección a la autoridad minera. ¿En cuál de las empresas de tu padre trabajaste? Cuando yo... Bueno, verá, mi padre me sacó de la escuela porque, debo admitirlo, no había sido precisamente un estudiante muy concienzudo. Me inscribió en la compañía minera Untersberg. Tenía que trabajar tanto bajo tierra como en superficie. Era una mina pequeña. Los túneles principales no tenían más de 300 metros de largo. Había algunos túneles laterales y algunos pozos pequeños. El propósito era extraer petróleo de esquisto bituminoso, petróleo de esquisto para fines medicinales, residuos, asfalto, etc. Un capataz me vigilaba constantemente y tenía que hacer mis turnos como los demás. ¿Cuánto tiempo trabajaste allí? Debieron ser unos 3 meses. No pudo haber sido más. Luego me enviaron a Austrian Elektrotech, Elektrobau, como voluntario, como lo llamaban entonces. Había cursado la secundaria y tenía mi alistamiento voluntario de un año, como solían decir. Por supuesto, no era válido. En aquella época, a todos los padres les gustaba que sus hijos completaran al menos su alistamiento voluntario de un año. Luego, en lugar de llamarlo aprendizaje, lo llamaron periodo de voluntariado, y estuve en Austrian Elektrotech 2 años y medio. ¿Todo esto en Linz? Sí. Austrian Elektrotech y la compañía austriaca de energía hidráulica eran filiales de la compañía de luz y energía. Elektrotech fabricaba y vendía electrodomésticos. La compañía de luz y energía de Linz era la única productora de corriente eléctrica. Esta corriente era producida por Austrian Water Power en su planta de la región de Mühlviertel. ¿En qué departamento hiciste tu aprendizaje? ¿Pasaste por todos los departamentos? No, me enviaron a Elektrotech. Mi padre quería que fuera vendedor. La radio estaba en pleno auge. Me concentré en este nuevo producto por la novedad. Después de 2 años y medio, mi padre dijo que no llegaba a ninguna parte y decidió que debía convertirme en agente viajero, como lo llamaban entonces, es decir, vendedor ambulante, para la compañía de aceite de vacío de Alta Austria. Parece que mis padres acababan de ver un anuncio en el diario. Mi madre, que solía tomar la iniciativa en estos asuntos, se había puesto en contacto con un primo suyo, presidente del Automóvil Club austriaco. Vivía en Viena y era amigo íntimo del director de la compañía de aceite de vacío de Austria, un tal Herr Weiss. ¿Conoció usted personalmente a este señor Weiss y habló con él? No, tuve que informar al director provincial en Linz, quien me dijo que había muchas vacantes, pero que tendría que enviarme a Viena para presentarme. ¿Qué edad tenías en ese momento? Era muy joven. Disculpe, tendré que pensarlo un momento. Está bien, señor Eichmann. ¿Le apetece un cigarrillo? Si no le importa. En 1928 tenía 22 años. Fui a Viena, me presenté en la oficina principal de Vacuum Oil y me llevaron con un tal Herr Popper,
quien me dijo que era demasiado joven, pero que me habían contratado a petición de Herr Weiss, el presidente. Evidentemente, había recibido instrucciones de su jefe superior. Volví a la oficina de Linz y pasé los siguientes días aprendiendo sobre la gasolina Sphinx, el queroseno y los distintos grados de Gargoyle Mobil Oil. Luego me dejaron en libertad en la ciudad de Linz y tras 1 o 2 semanas de trabajo preparatorio me asignaron un distrito de Alta Austria como territorio exclusivo. ¿Era un distrito grande? Oh, sí, era la mitad de la Alta Austria. ¿Vivías con tus padres en ese momento? ¿Con tu padre y tu madrastra? Sí, vivía con ellos, pero solo volvía a casa los sábados y domingos, o de vez en cuando entre semana, cuando cambiaban mi ruta. Ese año, la mayor parte de mi trabajo consistió en instalar gasolineras en mi zona. Al mismo tiempo, me encargaba del reparto de queroseno en la mayor parte del Mühlviertel, ya que la electrificación no había avanzado mucho en ese distrito. Me interesaba especialmente el suministro de queroseno, ya que me llevaba a un territorio donde la vida moderna y la alta velocidad aún no habían penetrado. El Mühlviertel es un pequeño barrio de ensueño. La gente seguía viviendo como hacía 50 o incluso 100 años. Eso me atrajo. Y luego estaba la belleza natural del lugar. Bosques mixtos, en parte caducifolios, en parte perennifolios. Y luego el ambiente romántico del lugar. Es sorprendentemente rico en castillos antiguos, o quizás sería más preciso hablar de las ruinas de muchas generaciones de nobles. Algunos son muy antiguos, ruinas reales, podríamos decir. En todos mis viajes visité esas ruinas. Permanecí allí hasta 1933, y luego me trasladaron de Alta Austria a Salzburgo. Ese traslado me resultó contraproducente. No me avisaron con antelación. Me asignaron la mayor parte del distrito de Salzburgo. Al principio estaba contento, porque era invierno, y las altas montañas estaban cubiertas de nieve. Luego llegó la primavera. Los turistas se agolparon en Kitzbühel, Hofgastein y Dorf. Gastein, Bad Gastein y todo ese bullicio me repelían. Ya no disfrutaba de mi trabajo. Perdí el interés en vender, en atender a los clientes. Seguí con mi trabajo diario, pero después de las vacaciones de Pentecostés de 1933, el director Blum me dijo: «Tenemos que reducir el personal». Dijo que yo era el único vendedor soltero y que por eso me había coqueteado. Así que me despidieron. ¿Eso fue en 1933? ¿Después de Pentecostés? Personalmente, me alegré de que me despidieran, pero a mis padres no les hizo ninguna gracia. Me dieron 5 meses de sueldo, 1 por cada año que llevaba en la empresa. ¿Y qué hiciste después de regresar a Linz? Me quedé con mis padres e intenté decidir qué hacer. Los proyectos industriales de mi padre habían fracasado. Lo había perdido todo y buscaba trabajo como gerente de ventas de distrito para Alta y Baja Austria. Aún conservaba los contactos que había construido durante 24 años con empresas eléctricas. Su primer puesto como gerente de ventas fue en Philips Radio Tubes, luego en Varta Storage Batteries. Empezó desde abajo y ya había construido un buen negocio, pero yo no tenía ningún deseo de vender radiotubes ni acumuladores. Pensé en montar mi propio negocio de lubricantes. Como agente de alguna marca desconocida, no de ningún miembro de un cártel. Conocía a muchos clientes potenciales, especialmente en Alta Austria. Mientras hacía los preparativos, me topé con algunas dificultades, no recuerdo cuáles, quizá financieras, o quizá algo no cuadraba con la propuesta. En fin, recuerdo que iba de camino a Eferding para ver a mi primer cliente y de repente decidí dar la vuelta. Me dije: después de todo, soy ciudadano alemán. ¿Por qué no ir a Alemania y probar suerte con el aceite de vacío? ¿Qué motivó esa decisión? Era relativamente joven y estaba acostumbrado a que me dirigieran tanto en los negocios como en todo lo demás. Quizás simplemente perdí el control. La verdad es que no lo recuerdo. Probablemente tuve otras dificultades. En fin, interrumpí el viaje y les dije a mis padres que me iba a Alemania. Alemania era un país grande, dije, y seguro que habría trabajo allí, probablemente incluso en el sector petrolero. Porque en aquella época había mucho desempleo en Austria. ¿Todo lo que fue en 1933? Sí, señor. Para aclarar esta parte de mi historia, debo pasar del ámbito empresarial al llamado ámbito político. Cabe señalar que la situación laboral en Austria no era peor que en Alemania en aquel entonces. Es cierto que Hitler no dejaba de proclamar su promesa de que los 6 millones de desempleados alemanes volverían a trabajar en 4 años, pero dada la crisis mundial, eso era poco creíble. Aparte de las consideraciones económicas, tenía otras razones para querer irme: dejar Austria e ir a Alemania. Incluso en mi época escolar, teníamos grupos políticos, todos perfectamente inofensivos, por supuesto, nacionalistas, socialistas, monárquicos.
el tipo de cosas que les gustan a los jóvenes, revolucionarios, etc., sin pensarlo mucho. Por ejemplo, te unías a los monárquicos o a los nacionalistas solo porque tenías un buen amigo en uno de estos grupos. Esa fue la primera charla política que escuché. En casa nunca se mencionó el tema. A mi padre no le interesaba la política. Tenía un viejo amigo en Linz. Su nombre era Friedrich von Schmidt. Su padre era el mariscal de campo teniente von Schmidt, a quien nunca conocí porque murió antes de que me hiciera amigo de su hijo. La familia estaba enormemente orgullosa del padre, porque había ascendido de soldado raso a mariscal de campo teniente en los días del emperador Francisco José, así que debió de ser muy valiente, un soldado excelente y honrado, y un hombre excelente y honrado. En fin, era una familia distinguida. La madre de mi amigo había sido la condesa fulana de tal. Su mundo se derrumbó en 1919, pero aún vivían con las viejas ideas. Mantenían las viejas formas como si nada hubiera pasado. Pero a veces mi amigo Friedrich von Schmidt olvidaba sus buenos modales, y entonces era simplemente un buen tipo. Tenía contactos con organizaciones de veteranos de la Primera Guerra Mundial, ya que se relacionaba principalmente con militares. Un día me convenció de unirme a la Asociación de Jóvenes Veteranos. Esa era la sección juvenil de la Asociación de Veteranos Germano-Austriacos. Su lema era: la necesidad pública ante la codicia pública. Salvo la Schutzbund, Liga de Defensa Socialdemócrata, era la única organización que se atrevía a marchar por las calles, y no muy a menudo. Evidentemente, contaba con el apoyo del gobierno. La mayoría de sus miembros tenían opiniones monárquicas. Algunos eran de orientación cristiana, y solo una minoría, cada vez más escasa, eran nacionalistas. El nacionalsocialismo era todavía desconocido. ¿Entonces la mayoría de ustedes eran leales a Austria? Los jóvenes a veces tomábamos el tranvía a Klein-München, un suburbio de Linz. Una organización de tiradores tenía un campo de tiro allí. Puse un rifle en mis manos por primera vez y me enseñaron puntería. Lo recuerdo bien. Aquellos primeros días en la Asociación de Veteranos debieron ser en 1928 y 29. Alrededor de 1931 había fricción entre nacionalistas y monárquicos. Para entonces, las SA, tropas de asalto nazis, también marchaban por las calles. Las SS intentaron reclutar miembros de la Asociación de Veteranos en Linz, porque el gobierno nos toleraba y nos permitía practicar la puntería, y en ese momento las SS no tenían objeción. Un día, el NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, como se autodenominaban, organizó un mitin en el Marzenkeller, una gran cervecería de estilo bávaro. Gauleiter Bolek dio un discurso. Y entonces se me acercó un tal Ernst Kaltenbrunner. Nos habíamos visto por ahí. Su padre era abogado en Linz, y él y el mío tenían contactos de negocios desde hacía 20 años. Ernst Kaltenbrunner me lo dijo sin rodeos. Te unirás a nosotros. Así se hacía en aquella época, con mucha libertad, sin complicaciones. Dije, de acuerdo. Así que me uní a las SS. Eso fue Fue a finales de 1931 o principios de 1932. Debe de figurar en mis papeles. No lo recuerdo con exactitud. En Salzburgo cumplía con mi trabajo habitual en Vacuum Oil. Regresaba a Linz todos los viernes. Allí cumplía con mi deber en las SS, ya que entre semana nunca estaba disponible. Todos los viernes estaba de guardia en la llamada Casa Marrón de Linz, que el partido había comprado. Dormía en un jergón de paja y hacía guardia nocturna. Como era de los pocos que trabajaba y ganaba bien, siempre se alegraban de verme, porque al lado de la Casa Marrón había un restaurante y solía invitar a los chicos a cerveza o sidra y cigarrillos. Los sábados por la mañana volvía a casa, me lavaba y terminaba mi trabajo en Vacuum Oil. Es decir, escribía informes y aclaraba algunas dudas. Fue entonces cuando llegó el uniforme con boina. Mandé a hacer uno. Un día fuimos a Freilassing. Una unidad policial auxiliar de las SS estaba estacionada en Freilassing. Los miembros del SS, Estandarte 37 de Salzburgo, y Linz, un regimiento de las SS, iban allí todos los domingos para ponerse en forma. Por la tarde nos llevaban de vuelta a Salzburgo, y a la mañana siguiente volví a mi trabajo. Casualmente estaba en Pinzgau cuando me enteré de que el partido había sido suprimido en Austria. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1933, justo antes de Pentecostés. Mi uniforme estaba en la sastrería, comprado y pagado, pero nunca lo recogí, porque el partido estaba reprimido. Además, como les conté, me habían despedido del trabajo. De camino a Eferding para cerrar mi primer trato personal, me dije, esto no tiene sentido, me voy a Alemania.
Así que una hermosa mañana salí de Linz con la bendición de mis padres, un pasaporte alemán y una carta del cónsul alemán que declaraba que provenía de una de las familias más respetadas de la colonia alemana de Linz y solicitaba la ayuda de las autoridades alemanas. La recomendación habitual. Antes de partir tenías que avisar al SS estandarte, ¿no? Sí, eso vino después. Fui a ver al doctor Kaltenbrunner, ya sabes, mi amigo Ernst, que entonces tenía el rango de Truppführer, que luego se convirtió en Oberscharführer. Pero sus funciones eran mucho más importantes de lo que indica su rango. Verás, también era abogado y había entrado en el bufete de su padre. Me dijo: vuelve mañana, te daré unas cartas. Pondrás en tu maleta, los esconderás, los llevarás contigo e informarás al Gauleiter. Bolek en Passau. Era el Gauleiter en el exilio. Recogí las cartas. ¿De Kaltenbrunner Jr.? Sí, hijo. Para entonces, su padre ya había muerto. En la frontera no tuve que abrir nada. La sede del Gauleiter de Alta Austria estaba justo ahí, en la Bahnhofstrasse. Envié las cartas y luego tuve que esperar mucho tiempo en la sala de espera. Finalmente, me llevaron al Gauleiter, Bolek. Le expliqué por qué había venido y le pregunté si sabía cómo podía entrar en Vacuum Oil, la sucursal bávara de la compañía de aceites de vacío. Dijo que sería mejor que me hiciera soldado un tiempo. Ya era hora de que aprendiera a caminar. Me dije: bueno, seré soldado. No tenía a nadie a quien mantener, así que me enviaron a Kloster, Lechfeld. ¿Eso era una escuela o un puesto militar? Era un gran centro de entrenamiento de la época de la Primera Guerra Mundial, construido por el antiguo ejército. Había muchos barracones y cerca había un monasterio, Kloster, y una cervecería. Esos barracones no eran nuevos y también había una gran cantina. La policía estatal bávara se encargaba de nuestro entrenamiento. A todos nos conocían como la Legión Austriaca. ¿Lechfeld fue al mismo tiempo un campo de las SA y de las SS? Correcto. Había un Sturmbahn, batallón completo de las SS, 3 Sturme, compañías, pero probablemente más de 500 hombres. Y probablemente muchos más de las SA. Se impartía entrenamiento. A efectos prácticos, solo había 2 ramas de servicio: infantería e ingenieros. Los ingenieros recibían entrenamiento de tropas de choque. El médico hacía toda la selección. Los más robustos iban a la tropa de choque, el resto a la infantería. Yo fui a la tropa de choque porque era más fuerte que ahora. Nos entrenaban principalmente en combate callejero. Como mi letra era bastante decente, me ascendieron a sargento primero de compañía enseguida y tenía que llevar los registros de puntería. Además de nuestro entrenamiento militar, marchábamos durante horas todos los días en el campo de entrenamiento, preparándonos para el Congreso del Partido. Más tarde, debió de ser en octubre de 1933, recibí órdenes de presentarme ante un Sturmbannführer, Pichel en Passau. Era jefe del equipo de enlace del Reichsführer de las SS en Passau. La labor de su equipo de enlace, compuesto por 8, quizá 10 hombres, consistía en patrullar regularmente la frontera entre Austria y Baviera en colaboración con la policía fronteriza, porque en aquella época los fugitivos cruzaban de Austria a Alemania tanto de día como de noche y había que cuidar de ellos. Los miembros de las SA o las SS eran enviados a la Legión Austriaca. Al mismo tiempo, se contrabandeaba material de propaganda de Baviera a Austria. El trabajo era monótono, pero lo disfrutaba, porque me llevaba a través del bosque bávaro, que se parece bastante a los bosques del Mühlviertel, mi segundo hogar. No recuerdo para nada mi primer hogar. En el fondo, supongo que es Austria. Me sentí muy feliz allí. Comíamos en una carnicería, donde también vendían salchichas calientes y ensalada de patatas. Sturmbannführer Pichel me nombró su asistente. Me permitía ocuparme de asuntos menores bajo mi propia responsabilidad. Me dio una pequeña suma de dinero, creo que eran 50 marcos a la vez, con la que compraba el almuerzo para todos los hombres involucrados, jabón y cosas así, y pagábamos cuentas después. También me encargaban de escribir cartas e informes al cuartel general de las SS en Múnich. Era una vida sin vida y sin nada, y estaba bastante seguro de que Herr von Pichel tenía intereses privados en Passau. Era un hombre al que le gustaba vivir bien, tenía buenos modales y me parecía que algunas damas de Passau le quitaban mucho tiempo. En rigor, el trabajo del personal de enlace era inútil. Evidentemente, los altos mandos se dieron cuenta de esto después de un tiempo, porque después de la Navidad de 1934, el personal se disolvió y todos fuimos enviados a Dachau. Para entonces, yo tenía una estrella en el parche de mi cuello. En otras palabras, era un Unterscharführer, o sargento. ¿Y qué pasó en Dachau? Allí se les impuso una estricta disciplina militar. Hasta entonces, no había visto nada igual. Éramos un batallón del regimiento Deutschland,
compuesto exclusivamente por austríacos. Nuestro alojamiento estaba fuera del campo de concentración, en un enorme hangar de hierro y hormigón que antes se usaba para almacenar municiones. Dormíamos en literas de 3 pisos. El campo de concentración estaba custodiado por hombres de las SS bávaras. Llevaban la calavera en el parche del cuello. Los austríacos los llamábamos calaveras. Nuestro parche del cuello tenía el símbolo rúnico de las SS con el número 1. ¿Quiénes eran sus comandantes allí? Nuestro oficial al mando era un mayor de la policía prusiana, reconvertido en oficial de las SS. Los comandantes de compañía eran Hauptsturmführers, anteriormente capitanes de la policía prusiana. En los desfiles, los comandantes dirigían sus unidades a caballo. Todos éramos tropas de infantería. Nos daban entrenamiento militar regular, igual que en la Reichswehr. Nada de las tonterías de las tropas de choque que habíamos tenido en Lechfeld. La estricta disciplina militar era la norma. Permanecí allí hasta septiembre de 1934. Poco antes, había oído que el SD, Sicherheitsdienst, o Servicio de Seguridad, del Reichsführer, estaba reclutando hombres con experiencia en el ejército. Los hombres no podían hablar de otra cosa, porque muchos estaban insatisfechos con la dura vida militar. No me importaba eso. Lo que me molestaba era la monotonía. Déjenme contarles una historia para demostrar lo poco que me importaba el duro entrenamiento. Solía contársela más tarde a los oficiales y suboficiales bajo mi mando. Esto todavía era en Lechfeld. Un castigo común, más tarde se prohibió, era hacernos arrastrarnos por juncos y sobre grava. La primera vez que sucedió, algunos de los hombres fueron de baja por enfermedad y se les declaró no aptos para el servicio. Como pensé que nos estaban tratando injustamente, apreté los dientes y aguanté. Me habían raspado la piel de los codos, pero no los tenía vendados. Después de comer, tuvimos que empezar de nuevo. Los trozos de yeso que me había puesto en las heridas se desprendieron en 1 minuto. No me quedaba nada de piel en los codos, pero aguanté. Así, atraí la atención y conseguí un ascenso. Así que no fue la dura vida en Dachau lo que me hizo pensar, ¿cómo voy a salir de aquí?, sino la aplastante monotonía. Cuando oí que la SD del Reichsführer estaba reclutando hombres, me dije, esto me parece bien. ¿El Reichsführer SS fue Heinrich Himmler? Cierto, pensé. Allí estaré donde está la acción. Tendré que estar atento, veré de todo. Estaré aquí y allá, en todas partes. Solicité un pase para Múnich. Motivo: solicitar la admisión en el SD. Me hicieron rellenar un cuestionario. Luego me enviaron de vuelta a Dachau. Durante mucho tiempo no supe nada y pensé que mi solicitud había sido desestimada. ¿Qué opinas sobre el punto de negar a los judíos el derecho a ser ciudadanos alemanes? Cuando me uní al NSDAP, no pensé en estos detalles, ni siquiera en ellos. Y estos detalles nunca se discutieron entre los supuestos camaradas. ¿Has leído El mito del siglo XX de Rosenberg? No, no lo he leído. A decir verdad, nunca leí ningún libro sobre el nacionalsocialismo, ni antes ni después. Antes de entrar en la SD, no leía nada, para gran consternación de mi padre, quien a menudo me recordaba que tenía una excelente biblioteca en casa, con todos los clásicos, que había acumulado a lo largo de su vida, evidentemente sin ningún propósito. Cuando estaba en la secundaria, no leía esos libros, sino otros, como ya les he contado en parte. Leía específicamente libros judíos, leía libros sobre la masonería. Dudo que haya leído algún otro libro en todo ese tiempo, novelas, por ejemplo. Nunca en mi vida he leído novelas policíacas ni novelas de amor, y sigo sin hacerlo. ¿Esos libros que leíste sobre los judíos eran críticos? Solo leía libros escritos por judíos. Ningún otro me servía en mi estudio. Mi mente no estaba nublada por ningún conocimiento previo. ¿Sabías que Hitler acusó a los judíos de causar la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial? En aquella época yo pertenecía a la categoría de personas que no se forman opiniones propias. ¿Has leído los protocolos de los sabios de Sion? No, no lo hice, pero oí hablar de ello y no podía imaginarme qué podría ser. Cuando pregunté Mildenstein y lo calificó de basura, acepté esa opinión y me deshice de ella más o menos con las mismas palabras, lo recuerdo claramente, en la escuela SD en Bernau. ¿Cuándo dejaste la iglesia evangélica? Debió ser en 1937. En aquellos años, creo que en 1935, se había puesto de moda que los miembros del SD renunciaran al partido. A la iglesia, claro. Pero en cuanto a religión, me negué a dejarme presionar, en parte porque siempre había estado profundamente arraigado en la iglesia, y en parte porque mi padre había sido anciano de la congregación evangélica de Linz durante años, y no quería hacerle eso a mi anciano padre. Además, me dije,
sobre todo durante los años en que leía obras científicas sobre religión en la SD. Esta es una decisión que requiere mucha reflexión. Y en 1935 me casé por la iglesia, aunque intentaron disuadirme. No me lo prohibieron, solo se burlaron de mí. Mi esposa no se habría casado de otra manera, pues proviene de una familia campesina, sí, de una sólidamente católica. Entonces, ¿por qué te fuiste? Llegué cada vez más a la conclusión de que Dios no podía ser tan pequeño como en las historias bíblicas. Creí haber encontrado mi propia creencia. Y leí a Schopenhauer, quien dice que el camino de la fe religiosa es más seguro y el camino de la libertad es peligroso, y que el individuo debe descubrirlo constantemente por sí mismo. Me dije, el Dios en el que creo es mayor que el Dios cristiano, porque creo en un Dios grande y poderoso, que creó el universo y lo mantiene en movimiento. Nadie me influyó. Mi esposa intentó contenerme, pero luego dejé de contarle nada sobre mi trabajo. Y un buen día fui al juzgado y cambié mis antecedentes. ¿Te uniste a la iglesia alemana? No, dejé la iglesia por voluntad propia, no porque fuera lo correcto ni porque alguien me obligara, y no me uní a ninguna otra iglesia. En sus registros oficiales, su religión figura como teísta. ¿No se aplica esto a la iglesia alemana? Todo aquel que abandonaba la iglesia en aquella época se llamaba teísta, porque tenía que llamarse de alguna manera. ¿Fuiste un hombre de las SS leal e incondicionalmente obediente? Sí, puedo decir que sí. Había hecho el juramento y obedecía las órdenes. Durante los primeros años no tuve conflictos internos de ningún tipo. Me sentaba en mi escritorio y hacía mi trabajo. Mi lealtad incondicional, absoluta, cambió cuando la supuesta solución de la cuestión judía se volvió más violenta, es decir, cuando comenzaron los gaseos y los fusilamientos. No oculté el hecho y le dije, sí, creo que le dije a mi superior, el Gruppenführer Müller. Le dije, esto no es lo que yo imaginaba, probablemente no es lo que ninguno de nosotros imaginaba, porque no es una solución política. Seguíamos hablando de una solución política. Hasta entonces, esa era la línea aprobada. Pero esto no era una solución política. Y entonces yo... ¿En qué términos expresaste esta opinión? Dije exactamente lo mismo que acabo de decir, la misma frase. Cuando regresé de Minsk y vi lo que estaba pasando, y de Chelm y esos lugares, eso fue lo que dije. ¿Apoyaste incondicionalmente la filosofía nacionalsocialista? Sí y no. En aquellos años, los primeros, no le di importancia a la filosofía nacionalsocialista ni a esas cosas. En esos primeros años, lo que me importaba, como ya he dicho, era el trabajo y el pan para 7 millones de personas, una autopista y la lucha contra Versalles. En esos asuntos, mi actitud era incondicional. Y más tarde, en mi servicio militar, a todos los efectos, era el servicio militar, y al principio me gustaba, hasta que llegó el momento en que quise salir y entrar en la industria privada, pero en cambio me encontré detrás de un escritorio. Y en este trabajo de oficina, Herr Hauptmann, en primer lugar, no se le preguntaba, y en segundo lugar, no perdía el tiempo pensando en alianzas incondicionales, lealtad incondicional, porque se entregaba de lleno a su trabajo. En otras palabras, usted era un nacionalsocialista convencido, un miembro leal de las SS, fiel al juramento que había hecho. ¿Cómo explica entonces su afirmación de que nunca odió a los judíos ni fue antisemita? Es cierto, Herr Hauptmann. Sin duda, habría tenido conflictos antes en Dachau si, por ejemplo, en lugar de estar en el batallón primero de las SS, en las SS austríacas, hubiera estado tras las alambradas, sirviendo como guardia de un campo de concentración. Pero como durante muchos años no tuve contacto con esas cosas, no me preocupaban, porque no tenía que hacerlo. Pero seguro que tenías opiniones antijudías, porque eran obligatorias. Gran parte del programa trataba sobre los judíos. Pero no en los primeros tiempos, Herr Hauptmann. En los primeros tiempos, el problema judío no era lo principal. Lo que nos interesaba en Austria era el trabajo y el pan, la libertad, el fin de la servidumbre. Pero ¿no fue el odio a los judíos un leitmotiv que recorre todo el Mein Kampf de Hitler? Es posible. Le dije que nunca lo leí con atención, nunca lo leí completo. No me hacía falta. Sí, Herr Hauptmann, claro que contenía odio hacia los judíos. Pero en aquella época había muchos miembros del partido con parientes judíos por sangre o matrimonio. Yo mismo conocí a un SS Scharführer que era judío. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Pero vino a verme un día a Berlín y me preguntó qué debía hacer. Había sido Oberscharführer durante la época de la lucha. Le dije, Dios mío, hombre, no puedo hacer nada por ti. El único consejo que puedo darte es,
vete a Suiza o a otro sitio, porque aquí no te conviene, es inútil. Entonces me pidió que diera instrucciones al puesto fronterizo entre Austria y Suiza para que pudiera cruzar sin problemas, sin papeles. Así que les indiqué que dejaran pasar a fulano. Era una técnica que había adoptado de la sección 6, que enviaba a sus agentes por allí. Yo había adoptado esa técnica. Como hombre leal de las SS, ¿no debería haberlo denunciado? Sí, debería haberlo hecho. No debería haber dejado que mi primo se fuera del país, ni que los judíos emigraran a Hungría sin ser molestados. Me pareció, perdón si doy mi opinión personal, demasiado quisquilloso para informar sobre estas pequeñas cosas que hacía por mi cuenta. En Viena, por ejemplo, dejé salir a una pareja judía como un favor a mi tío, quien me recordó que me había ayudado a conseguir un trabajo en la Vacuum Oil Company, donde siempre me habían tratado bien, a pesar de que Popper, el presidente, era judío, al igual que Weiss, el vicepresidente, y posiblemente Kanhauser, el gerente de Linz, y sin duda Blum, el gerente de Salzburgo. ¿Recordáis el nombre de esta pareja judía? No lo sé, no lo sé. Usted dice que presentó un informe detallado a sus superiores después de su viaje a Palestina. No recuerdo hoy qué escribí, porque no poder visitar Israel, es decir, lo que entonces era Palestina, despojó a toda la misión de su interés. Y es posible que el informe no lo escribiera yo, sino Hagen, mi superior. Sí, ahora lo recuerdo. No fui yo, fue Hagen quien lo escribió. Si Hagen lo escribió... Debía haberlo firmado también. Sí. También dijiste que simpatizabas más con los judíos que con los árabes. ¿Es cierto? Es cierto. Y en Haifa no elegí un taxista árabe, sino un taxista judío para que me llevara al Monte Carmelo. En junio de 1939, el doctor Lowenherz acudió a usted nuevamente para quejarse del desalojo de judíos de sus hogares. Se les asignaron alojamientos absolutamente inservibles, y los judíos eran golpeados si se aventuraban en los pocos parques reservados para ellos. El doctor Lowenherz le suplicó que hiciera algo al respecto. El alojamiento, por supuesto, no estaba en mi departamento. Tampoco las palizas en los parques. Pero verá, él vino a mí con todos sus problemas. Una vez más, el doctor Lowenherz llamó su atención sobre la atmósfera de pánico entre los judíos, causada por arrestos y desalojos. La comunidad estaba paralizada ante la imposibilidad de obtener los documentos y permisos necesarios en tan poco tiempo. Los judíos más desesperados, los súbditos polacos o apátridas, intentaron salir ilegalmente del territorio alemán para escapar a Polonia o Bélgica. Ambos países los deportaron y su regreso desde la frontera causó gastos innecesarios a la Agencia de Bienestar Social de la comunidad vienesa. Sobre eso, solo tengo esto que decir. No fue mi culpa que los deportaran ni los arrestaran. Eso no estaba en mi departamento en ese momento. También podría decir que la Oficina Central para la Emigración Judía fue una novedad en el aparato administrativo alemán. Esto nos trajo numerosos visitantes de diversos departamentos del llamado Antiguo Reich, que vinieron a Viena con este propósito expreso. Heydrich, entonces jefe de la Policía de Seguridad, también vino. La llamada Noche de los Cristales Rotos del Reich, no sé cómo llamarla de otra manera, ocurrió durante el periodo en que esta oficina central estuvo activa. ¿Recuerdas exactamente cuándo? Lamento decir que no. Debió ser, creo, en otoño. Debió ser en 1938. Los incidentes de esa noche no fueron obra de la policía ni del SD. Aún recuerdo que fui a la comunidad al día siguiente para formarme una idea de los daños, porque esto también tuvo un efecto muy negativo en la emigración. Todavía puedo ver a cierto Oberführer o Brigadeführer de las SS generales cogiendo una máquina de escribir, y antes de que pudiera preguntarle si se suponía que estaba realizando funciones policiales, la máquina se estrelló contra el suelo. Una destrucción sin sentido. Le dije que era el jefe de la oficina central. Ante eso me llamó... Usó una palabra obscena. Le dije que las órdenes del gobierno eran no obstruir la emigración de ninguna manera y que lo denunciaría a mi oficial superior, el jefe de la Policía de Seguridad y el SD. Entonces me echó. Hice la denuncia. ¿Qué pasó después? No lo sé. Después de esa noche teníamos más trabajo que nunca. Para cuando me trasladaron a Praga, el número de judíos que habían emigrado de Austria había ascendido a 150.000. En total, creo recordar, la cifra ascendía a 224.000 o 234.000. En la primavera de 1939 se estableció el llamado Protectorado de Bohemia-Moravia. El doctor Stahlecker, que mientras tanto había sido ascendido a SS Oberführer, fue enviado desde Viena
en su calidad de inspector de la Policía de Seguridad y del SD, para tomar el mando de la Policía de Seguridad y del SD de Praga. Estaba seguro de que, una vez que el doctor Stalecker asumiera su nuevo puesto, tramitaría mi traslado a Praga lo antes posible. Alrededor de abril de 1939 me enviaron a Praga. Al principio, me resistía a dejar Viena. Cuando se monta una oficina así, no te gusta renunciar a ella. No tuve ningún problema con los funcionarios judíos, y no creo que ninguno de ellos se hubiera quejado de mí, ni siquiera hoy. Desde luego, no lo creo, porque sabían que no odiaba a los judíos. Nunca he sido antisemita, y nunca lo he ocultado. No pretendo elogiarme. Solo quiero decir que nuestra colaboración en la oficina central fue bastante formal. De niño, en la escuela primaria, tenía un amigo judío y la última vez que nos vimos fuimos a dar un paseo juntos por la Landstraße de Linz. Ya llevaba la insignia del partido en el ojal y a él no le importó. Mientras tanto, el Hauptsturmführer Rolf Günther y el futuro Hauptsturmführer Alois Brunner se hizo cargo de la oficina central en Viena. Yo ya no estaba al mando allí, solo en Praga. La oficina central de Praga era mucho más pequeña que la de Viena, pero el sistema era exactamente el mismo. Los funcionarios de las organizaciones judías de Praga iban a Viena y los de las organizaciones judías de Viena venían a Praga. Así, no tuve que intervenir. Praga simplemente siguió el ejemplo de Viena. Eso por sí solo facilitó el comienzo, aunque debo decir que no había nadie en Praga con la energía del doctor Löwenherz, ni mucho menos. La gente de Praga era más tranquila y despreocupada, y por eso ninguna de las partes tuvo el mismo éxito que en Viena. Pero también es posible que fuera demasiado tarde para que nuestras misiones en el extranjero lograran mucho, porque en muchos lugares nuestros agentes que trabajaban desde Viena se habían llevado la mayor parte de la flor y nata. En ese sentido, los caballeros de Praga lo pasaron peor. En Praga también se creó un fondo de emigración. ¿Quiénes eran tus compañeros judíos allí? Con el doctor Murmelstein, el rabino, me llevé mejor. También estaban el doctor Weinmann y un tal Herr Epstein, creo que se llamaba Epstein. Quizás fue su acento checo lo que nos impidió, ¿cómo decirlo?, contactar con el doctor Murmelstein. No tardamos mucho. Más tarde, fueron él, el doctor Weinmann y otros funcionarios de las organizaciones judías que ellos mismos eligieron quienes fundaron Theresienstadt. Con el doctor Stalecker tuve una buena relación personal que trascendió nuestras horas de trabajo. Nos reuníamos en privado los domingos por la mañana y, naturalmente, hablábamos, entre otras cosas, de la posibilidad de una solución política, porque ese fue el principio y el fin de toda mi carrera en el SD. Theresienstadt, donde, según había decidido el gobierno del protectorado, se concentrarían los judíos de Bohemia y Moravia, era demasiado pequeño para ese propósito. Si se les da a los judíos un territorio autónomo, el problema se resolverá a satisfacción de todos. Mientras los británicos estén en Palestina y la inmigración esté estrictamente limitada, otro territorio debe estar disponible. La campaña polaca estaba teniendo un éxito que superaba todas las expectativas. No recuerdo si la idea surgió de Stalecker o de mí. En fin, alguien la tuvo. La idea era que cuanto antes nosotros, es decir, el SD, reserváramos el mayor territorio posible como protectorado. ¿Era eso tan urgente en medio de la guerra? La guerra había reducido las posibilidades de emigración. Por otro lado, los Gauleiters, el Ministerio de Propaganda, es decir, Goebbels, y la oficina del delegado del Führer, es decir, Bormann, nos presionaban al máximo. No se comunicaban directamente con hombres de mi rango. Se dirigían al jefe, Himmler. Era el tipo de hombre que siempre quería complacer a los altos mandos, entonces líderes de alto rango. Se consideraba correcto inmiscuirse en los asuntos judíos. En cuanto Hitler pronunciaba un discurso e invariablemente tocaba la cuestión judía, todos los partidos o departamentos gubernamentales sentían que les correspondía hacer algo. Y entonces Himmler autorizaba a cada uno a atenderlo. Le pasaba la orden a Heydrich, jefe de la Policía de Seguridad y del SD, quien se la pasaba a Müller y luego me llegaba a mí. ¿Quién fue Müller? Era mi superior inmediato, ascendido a Gruppenführer poco después. Volveré al cuartel general de seguridad del Reich de Müller. Permítanme continuar donde lo dejé, es decir, con Polonia. Sí, allí empezábamos a ver la luz. Un día, mi jefe, el doctor Stalecker, a quien ya he mencionado, y yo viajamos a Polonia. Llegamos hasta el San, en el sureste de Polonia, un afluente del Vístula. Al llegar a la línea de demarcación, unos guardias de la policía rusa nos condujeron un corto trecho a través de territorio ruso.
Finalmente llegamos a Nisko. En el San Nisko pertenecía al gobierno de Radom. Esto solo lo sabía por fuentes judías, pues había enviado a algunos judíos a investigar las posibilidades de asentamiento en ese distrito. Entramos. Vimos un territorio enorme, río, aldeas, mercados, pequeños pueblos, y nos dijimos, esto es perfecto. ¿Por qué no reasentar a los polacos, dado que se está produciendo tanto reasentamiento, y luego trasladar a los judíos a este vasto territorio? Los judíos orientales son artesanos extraordinariamente hábiles. Si se establecieran industrias, si se trajeran judíos de Austria, Alemania, Checoslovaquia, Bohemia y Moravia, protectorado, además de agricultura, eso podría fácilmente proporcionar una solución temporal, que sin duda sería buena durante bastante tiempo. Eso aliviaría la mayor parte de la presión, beneficiaría a todos los implicados, sería un éxito político para el gobierno del Reich, y se ocuparía de un punto del programa del partido, la solución del problema judío. Nosotros, la policía de seguridad, no tendríamos nada más de qué preocuparnos. Al menos una cosa estaría resuelta. Entonces, Stalecker presentó la propuesta a Heydrich. Fue aprobada y recibí la orden de enviar 500 o quizás 1000, no estoy seguro de la cantidad en este momento, artesanos judíos con varios trenes cargados de material a Nisko para construir una aldea de chabolas y usarla como centro para asentar a los judíos a medida que los habitantes fueran desalojados. El 10 de octubre de 1939, el doctor Löwenherz, en Viena, recibió la orden de organizar el primer envío de judíos a Polonia. La comunidad debía seleccionar entre 1000 y 1200 hombres aptos para el trabajo, en su mayoría artesanos, especialmente carpinteros y mecánicos. Debían llevar consigo herramientas de carpintería, sierras, hachas, martillos, clavos. ¡Cierto! Eso fue por Nisko. Y comida para 3 o 4 semanas. El informe continúa diciendo que el doctor Löwenherz solicitó autorización para ver al SS, Hauptsturmführer Eichmann, y le expresó sus dudas. Correcto. Sobre este envío de judíos a Polonia. Correcto. El 27 de octubre, el doctor Löwenherz vio al Hauptsturmführer Eichmann. Por supuesto, dijo, la comunidad comprendió que debía cumplir con las misiones que se le habían asignado. Correcto. Pero encontró dificultades entre la población judía. Justo cuando los preparativos estaban en pleno apogeo, se creó el puesto de gobernador general en la persona de Frank. Lo llamamos el Frank polaco, para distinguirlo de K.H. Frank, el secretario de Estado en Praga. Ese fue el comienzo de un obstruccionismo despiadado. Se desató un gran tira y afloja. Frank armó un gran alboroto en Berlín. Quería resolver su propia cuestión judía y no quería que ningún judío fuera enviado a su gobierno general. Los que estaban allí tuvieron que irse de inmediato. Frank ordenó al SS, Brigadeführer Streckenbach, comandante de la Policía de Seguridad y del SD en Cracovia, me arrestó en cuanto puse un pie en el gobierno general. Streckenbach me lo contó. No tenía derecho a arrestarme sin la autorización de su superior y la mía, Heydrich. En su ira, Frank probablemente pasó por alto este hecho. Bueno, eso puso fin a nuestro sueño de una solución temporal. A principios de octubre de 1939, creo que fue Hauptsturmführer Günther, mi representante permanente en la oficina central de Viena, y yo recibimos órdenes telegráficas de presentarnos ante el futuro SS, Gruppenführer Müller, jefe de la Policía Secreta del Estado, en Berlín. Supuestamente, debía informar a Göring sobre la cuestión judía. En realidad, Günther y yo fuimos trasladados a Berlín para establecer una oficina central para la emigración judía. Señalé mi indispensabilidad en Praga e intenté escabullirme con diversos pretextos. Por ejemplo, acababan de trasladarme de Viena a Praga. No me dijeron ni que sí ni que no, y empezaba a creer que había triunfado. Pero unos días después, recibí un telegrama informándome, esta vez explícitamente, de que sería trasladado a partir de tal fecha. Tras delegar mis funciones en el protectorado, fui a Berlín con el Hauptsturmführer, Günther. La sede que nos asignaron estaba en Kurfürstenstraße, creo que era el número 116, un edificio que había pertenecido a una institución judía. También había un restaurante. El lugar era un complejo de escaleras de mármol y enormes salas. Sería difícil imaginar algo más inadecuado para una sede administrativa, pero logramos establecer una oficina comercial. Poco a poco, trajimos al personal que necesitábamos de Praga y Viena para establecer una cadena de montaje como la que ya funcionaba en Praga y Viena. Un tal Dr. Epstein, de la Asociación del Reich de Judíos en Alemania, Reichsvereinigung der Juden in Deutschland,
Creo que ese era el nombre de la organización paraguas oficial. Tenía aproximadamente la misma función en Berlín que el Dr. Löwenherz en Viena. Los departamentos gubernamentales involucrados enviaron a sus delegados y el trabajo comenzó. Por supuesto, era tarde. Me refiero al cierre de la emigración que se volvería definitivo con el inicio de la guerra contra la Unión Soviética. Ya, la emigración se había vuelto extremadamente difícil, y hasta donde sé, la única vía que quedaba abierta era hacia el sur, y también hacia el este a través de Rumania. En la oficina central, en resumen, estábamos aguantando por los pelos. El estado de ánimo, podría decirse, era de desánimo en ambos lados. Con los judíos, porque era realmente difícil encontrar alguna posibilidad de emigración que valiera la pena mencionar. Por nuestro lado, porque no pasaba nada y no recibíamos ninguna llamada a nuestra oficina. ¿Pero no era uno de sus deberes limpiar Viena, al menos de judíos a finales de 1940? No solo Viena, Herr Hauptmann. Me habían dado todo tipo de plazos y tenía que proceder en consecuencia. Llegados a este punto, no puedo evitar decir que siempre ha sido fácil dar órdenes. Pero estos plazos nunca se cumplieron, porque la implementación de nuestro programa dependía de muchos factores que escapaban a mi control. Ahora permítanme leer un informe de la Oficina Central de Viena. El 2 de diciembre de 1939, el Dr. Löwenherz informó al Hauptsturmführer Eichmann, debió haber ido a verlo a Berlín, que el Comité Americano de Distribución Conjunta le había informado que las divisas... Ahora permítanme leer un informe de la Oficina Central de Viena. El 2 de diciembre de 1939, el Dr. Löwenherz informó al Hauptsturmführer Eichmann, debió haber ido a verlo a Berlín, que el Comité Americano de Distribución Conjunta le había informado que el suministro de divisas solo se haría si continuaba la emigración. Si a partir de marzo de 1940 se reanudaban los envíos de judíos a Polonia, los pagos se detendrían. El Hauptsturmführer Eichmann autorizó al Dr. Löwenherz a informar al Joint que los envíos a Polonia se suspenderían si el Joint declaraba su disposición a suministrar divisas a la comunidad hasta finales de 1940 y si ésta se comprometía a inducir la emigración de un número equivalente de judíos, de modo que el programa de emigración pudiera liquidarse a finales de octubre de 1940. Comuniqué estas condiciones al doctor Löwenherz en Berlín. A partir de entonces, no hice nada en la oficina de la Policía Secreta Estatal sin consultarlo con el jefe de la sección 4. Ya no tuve que consultar al inspector en Viena ni al oficial al mando en Praga. Seguramente en ese momento me dirigía a Heydrich, no oralmente, sino por escrito, a través del jefe de la sección 4. Dije, obtendremos tantas divisas si se detienen los envíos de judíos a Polonia. La respuesta parece haber sido, no más envíos. Por aquella época, hubo una gran reestructuración en la Policía Secreta del Estado y me pusieron a cargo de la oficina 4B4. Evidentemente, Müller se dijo a sí mismo, no tienen nada que hacer en su oficina de emigración, puedo reducir el personal. Esa era la oficina judía, que hasta entonces había estado ubicada en el número 8, Prinz Albrecht Strasse, junto con la sección 4. Himmler y Heydrich, bajo su mando, eran mis superiores. La sección 4 de la Jefatura de Policía de Seguridad estaba dirigida por el Gruppenführer Müller. Entre él y mi departamento había otro Gruppenleiter para el Grupo B. Naturalmente, todos los documentos debían pasar por él para su refrendo, pero no estaba precisamente al tanto de lo que hacíamos, así que siempre intentaba contactar directamente con Müller. En total, la sección 4 tenía aproximadamente entre 18 y 22 oficinas. Por falta de espacio, la oficina que me asignaron permaneció en la Kurfürstenstrasse. Además de Günther, contaba con algunos hombres de Viena y Praga en la oficina central para la emigración judía. Al asumir la oficina 4B, 4 de la Policía Secreta del Estado, adquiría todo el personal, excepto al director. Cuando hablas de Günther, ¿a cuál te refieres? Eran dos hermanos. Hauptsturmführer Günther, Rolf Günther. Él era mi representante permanente, Ständiger Vertreter. No usábamos la palabra adjunto, Stellvertreter, así que el trabajo rutinario de la oficina continuó como antes, porque el personal solo había cambiado de lugar de trabajo. Günther se dedicó principalmente a este nuevo trabajo de la Gestapo, con el que ambos desconocíamos por completo, aunque en realidad no tenía por qué hacerlo, porque el personal original, si se me permite la expresión vulgar,
Se dejaba la piel trabajando de todas formas. Esa era su idea del deber. Yo mismo me concentré en el plan Madagascar. ¿Cómo se te ocurrió eso? La emigración se había reducido prácticamente a cero como resultado de la guerra. Si me permiten que vuelva a lo anterior, Theresienstadt no había sido una solución, y el experimento de Nisko en el San también había fracasado. Entonces comenzó la campaña francesa, y eso me dio nuevas esperanzas de una solución, al menos temporal. Recordé los esfuerzos de Theodor Herzl por lograr un Estado judío, descritos por Adolf Böhm, y que en algún momento Herzl había considerado planes para Madagascar. También recordé que en este sentido se había encontrado con una considerable oposición en sus propias filas. Me dije, me da igual cómo consigamos tierra y espacio vital, lo principal es hacer algo. La situación se estaba agudizando a medida que los judíos eran expulsados de una parte del país tras otra. Por un lado por restricciones legales, y por otro, por la presión del partido sobre la población no judía para que boicoteara a los judíos. Era evidente, no hacía falta ser un genio para ver que, si las cosas seguían así, el resultado sería un caos, una naturaleza que no preví en aquel momento. Desde luego, no sospechaba nada parecido a lo que ocurrió después. Pero había que hacer algo, me dije, porque una caldera llena de agua, con fuego debajo y sin válvula de seguridad, está destinada a explotar. Yo, en mi pequeño trabajo, quería ayudar a encontrar esa válvula, y me parecía que mis esfuerzos por encontrar vías y medios de reasentamiento eran precisamente esa válvula de seguridad. El plan Madagascar me pareció una nueva esperanza de solución. Theresienstadt me había dicho que la guetización no servía para nada. Tal como la había planeado, habría ofrecido una solución parcial relativamente satisfactoria para unas 10.000 personas, pero se envió a demasiadas. Muchos Gauleiters querían librar a sus territorios de todos los judíos demasiado mayores para emigrar. Insistieron en que Himmler enviara a sus judíos, como los llamaban, a Theresienstadt. Por otro lado, el Gauleiter de Sajonia se opuso a este gueto, alegando que los judíos tan cerca de las fronteras de su Gau, territorio, eran un foco de infección y un centro de mercado negro. Yo hacía referencia continuamente a estas dificultades en mis informes, aunque no eran de mi jurisdicción, porque el programa de guetización estaba bajo el mando personal de Himmler. Durante mucho tiempo, Himmler estuvo bajo la influencia de las ideas de Streicher-Stürmer, en clara contradicción con Heydrich, su jefe de la Policía de Seguridad, y del SD, que no veía con buenos ojos esta sabiduría irrealista y absurda, como la llamé en una ocasión. ¿Pensabas que Madagascar era más realista? Primero fui a la oficina del Reich para la emigración del Ministerio del Interior e indagué sobre las condiciones geográficas, climáticas, geológicas y otras. Obtuve información detallada del Instituto Tropical de Hamburgo y el panorama no parecía demasiado desfavorable. Desde el punto de vista jurídico, tenía en mente una región judía autónoma de Madagascar. Hasta entonces, siempre había actuado como una especie de asistente especializado, escondiéndome tras la férrea autoridad de un superior. En Berlín, eso cambió. Ahora estaba al mando y entré en contacto con una maquinaria administrativa como nunca antes había visto ni oído hablar de ella. No se imaginan las dificultades con las que me topé, las tediosas y tenaces negociaciones, las miles de objeciones planteadas por las distintas agencias. Todos creían que era asunto suyo. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la Policía de Seguridad no debía intervenir en el asunto, porque Madagascar no era Alemania. Ninguna de estas personas comprendía nuestros objetivos ni nuestras intenciones. Nunca habían leído, estudiado ni asimilado ninguna obra básica sobre el tema. No tenían contacto, ningún contacto interno, con la cuestión. No se involucraron en el problema como tal. Un Regierungsrat Lischka, por ejemplo, nunca se habría preocupado por un asunto así. Un Regierungsrat Lischka, un Regierungsrat Lange, un Regierungsrat Sur, un Regierungsrat Exisubambe. Ninguno de ellos, les aseguro, ningún gerente de oficina tan seco como el polvo, se habría preocupado por Nisko en el San o Theresienstadt. No se habría molestado en nada de eso, porque no le interesaba, porque no está en los archivos, no está en los registros, así que no lo tocará. Esa gente, por supuesto, lleva una vida más tranquila, se facilita mucho las cosas. Nunca habían leído, estudiado ni asimilado una obra, digamos, básica. No tenían contacto, ningún contacto interno con el asunto. Para cuando el plan pareció completamente aclarado y ninguno de los departamentos tenía más cambios que sugerir, ya era demasiado tarde. El ejército alemán llevaba mucho tiempo en París, pero para entonces no se podía hacer nada con respecto a Madagascar.
Cuando la flota francesa zarpó y Alemania ocupó la zona previamente desocupada de Francia hasta la costa mediterránea, Madagascar quedó descartada. Todo había terminado, el plan había fracasado. Me rendí, el sueño se había acabado. Eso debió de ser en 1940. ¿Pero el plan debía contribuir a solucionar la cuestión judía? En gran medida, sobre todo al principio con respecto a los judíos radicados en Alemania, Austria y Checoslovaquia. Quedaba por ver qué habría sido posible después. ¿Qué hay de los judíos en el gobierno general? ¿Se les tuvo en cuenta? Sin duda, empecé eso en Radom. ¿Has oído hablar alguna vez de un informe de una comisión de investigación polaca que visitó Madagascar en 1937? No, nunca. La idea me la dio Theodor Herzl. ¿Sabía usted que Madagascar ya fue investigado anteriormente por esta comisión polaca, por ejemplo? No lo soy. No lo sabía. O que llegó a la conclusión de que un máximo de 15.000 familias europeas podrían establecerse allí, mientras que algunos miembros de la comisión consideraron que esa cifra era demasiado alta? No, Herr Hauptmann, no. Nunca supe nada de eso. Me basé en lo que me dijo el Ministerio del Interior, la Oficina del Reich para la Inmigración y la Emigración. Creo que fue durante mis gestiones en Madagascar que se llevó a cabo una evacuación de la zona de Baden. La situación era la siguiente. Himmler informó al jefe de la Policía de Seguridad y al SD que el Gauleiter fulano de tal, no recuerdo su nombre, le había solicitado que se deshiciera de sus judíos. Parece que Himmler consintió y ordenó que estos judíos fueran enviados a territorio francés no ocupado. Mi organización, la Oficina 4B4, tuvo que requisar los trenes al Ministerio de Transporte del Reich. Se celebró una supuesta conferencia de programación en el ministerio y se decidió un itinerario vía Chalon-sur-Marne. A este respecto, tengo lo siguiente que decir. Durante la guerra, una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Transporte fue racionalizar la utilización del material rodante. Se llegó a un acuerdo con Heydrich. El ministerio dijo: todas las requisiciones de material rodante para misiones de la Policía de Seguridad deben canalizarse a través de una oficina. Así, si recibimos una orden, sabremos que es necesaria. Entonces, sabremos que la orden es importante para la guerra. Posteriormente, ese término se sustituyó por crucial para la guerra. Esto se aplicó a todos los departamentos, y en el nuestro se decidió que la oficina 4B4 se encargaría de estas requisiciones. Daba igual que se tratara de Polonia o de gitanos, materiales de construcción o prefabricados. Todo pasaba por mi oficina. Müller o Heydrich bien podrían haber elegido otra oficina, por ejemplo, la de suministro de ropa. Creo que Chalon-sur-Marne fue la última estación de la Francia ocupada. Luego estaba la zona no ocupada. Me inculcaron que estos trenes no debían detenerse en ningún lugar de la zona ocupada. Pero en la estación fronteriza no pude evitar ver que sería absolutamente imposible mover un convoy de 4 a 6 trenes de pasajeros, a través de la línea de demarcación. En primer lugar, estaba vigilado por la policía, y en la zona no ocupada, los franceses eran autónomos. En segundo lugar, las vías estaban bloqueadas por señales. ¿Cómo se me ocurrió decirle al jefe de estación en la última estación de la zona ocupada que eran trenes de tropas de la Wehrmacht, y por qué el jefe de estación me creyó y los dejó pasar después de verlos? No podría decírselo hoy. Solo sé que habría resultado muy mal para los judíos, y también para mí, si los trenes se hubieran detenido en ese punto. No podrían haber seguido adelante, ni podrían haber regresado. Cuando pasó el último tren, me subí a mi coche, empapado en sudor, y conduje tan rápido como pude. Después de eso, hubo dificultades con el gobierno francés en Vichy, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que resolverlas. ¿Cuántos judíos fueron evacuados de esta manera? Había entre 4 y 6 trenes. Diría que entre 3.500 y 4.000 judíos. Estos envíos a Francia son un ejemplo típico de las reacciones impulsivas de Himmler y de cómo, de repente, daba órdenes que conducían a situaciones imposibles. Himmler era muy temido por esta razón. Un pequeño ejemplo: si Himmler mandaba llamar a un oficial fumador, se echaba piedra pómez y limón en el inodoro de su tren especial o puesto de mando. Porque si Himmler veía manchas de nicotina en las uñas del hombre, era perfectamente capaz de tomarle la mano y decirle: no fumar durante 3 meses, 6 meses. Su palabra de oficial: es una orden. Descartado. Al ver que no tenía nada interesante que hacer tras el fracaso del Plan Madagascar, le pedí al Gruppenführer Müller que me trasladara a alguna ciudad como jefe de policía. Su respuesta: un soldado no puede decidir dónde quiere luchar. Posteriormente,
Intenté varias veces que me enviaran al frente, siempre con el mismo resultado negativo. Hacia finales de 1940, las medidas de guetización en el gobierno general entraron en una fase intensiva, o mejor dicho, definitiva, al igual que en Warthegau, del río Warta, en el suroeste de Polonia, una acción que no afectaba a la oficina 4B4. En aquella época, el Gruppenführer Müller, mi superior inmediato, me enviaba a frecuentes viajes a Polonia, con instrucciones de inspeccionar diversos asuntos e informarle. Él nunca salió de Berlín, pero insistió en estar completamente informado. Así que inspeccioné el gueto de Litzmannstadt, ahora llamado Łódź de nuevo, y también el gueto de Varsovia. ¿Podrías decirme cuáles eran las funciones de tu departamento en ese momento? Sí, señor. La oficina 4B4 había sufrido varios cambios menores. Cuando me hice cargo, se llamaba simplemente Asuntos Judíos. No puedo asegurar si con el paso de los años, antes de que adquiriera el nombre oficial de Weltanschauliche Combate de la Depresión, Defensa contra Enemigos Ideológicos, siempre llevó el título de Solución Final de la Cuestión Judía. Originalmente, las palabras solución final no tenían nada que ver con el exterminio físico, del que hablaré más adelante. Ya tenía en mente las palabras solución final de la cuestión judía cuando asumí el proyecto de Madagascar. ¿Se llamaba ya en aquella época solución final de la cuestión judía? Señor Hauptmann, estoy seguro de que el término solución final era habitual incluso antes. Era uno de los términos empleados por Heydrich y Himmler. Cuando asumí la dirección de la oficina, esta se ocupaba de la retirada de la nacionalidad y la ciudadanía, así como de la confiscación de bienes. Era un asunto complejo. La policía estatal nunca veía los bienes, solo las órdenes. ¿Las órdenes fueron refrendadas por usted antes de ser enviadas? A menudo, la oficina de correos los rubricaba al pie. Eran documentos rutinarios. Todo el proceso era automático. Formularios impresos. No era necesario leerlos. Ahora cuéntame sobre la deportación de judíos de Europa Occidental y Oriental. Si mal no recuerdo, los judíos fueron deportados de Holanda, Bélgica, Francia, Grecia, Eslovaquia y Rumanía. Si alguno fue deportado de... ¿Cómo se llama ese país de ahí arriba? Dinamarca, creo. De Hungría. No sé si me he olvidado de algún país. ¿Italia? Italia propiamente dicha no, pero posiblemente de lugares de la Costa Azul relacionados de alguna manera con disputas fronterizas. Les le ofrece un cigarrillo a Eichmann. Gracias. Claro que no tengo ni la más remota idea de cuántos fueron evacuados de estos países, ni de cuántos envíos se enviaron. Tendría que inventarme cifras, pero no le serviría de nada. Lo haré, por supuesto, si así lo desea. A sus órdenes. Muy bien. Volveremos a eso. Ha mencionado la solución final de la cuestión judía. ¿Le gustaría hablar de eso ahora o primero de la guerra con Rusia? La solución final depende... Está relacionada con algo que ocurrió tras el inicio de la guerra germano-rusa. En aquel entonces, el mariscal del Reich Göring emitió un documento que otorgaba un título especial al jefe de la Policía de Seguridad y del SD. Intento recordar la redacción. ¿Era delegado encargado de la solución final o de la solución de la cuestión judía? ¿No se relacionaría este documento con el período anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Solo podemos estar seguros de que se refiere al período en que la emigración dejó de ser posible y se recurrió a una solución más radical. La guerra con la Unión Soviética comenzó en junio de 1941, creo. Y creo que fue 2 meses después, o quizá 3, cuando Heydrich me mandó llamar. Le informé. Me dijo: «El Führer, bueno, la emigración es...». Empezó con un breve discurso. Y luego: «El Führer ha ordenado el exterminio físico». Esas fueron sus palabras. Y como si quisiera comprobar su efecto en mí, hizo una larga pausa. Algo que no era propio de él. Todavía lo recuerdo. Al principio no comprendí las implicaciones, porque eligió sus palabras con tanto cuidado. Pero luego lo comprendí. No dije nada. ¿Qué podía decir? Porque nunca había pensado en algo así, en una solución tan violenta. Y luego me dijo: «Eichmann, ve a ver a Globoknik en Lublin». ¿Quién? Globoknik, antiguo Gauleiter de Viena, era entonces jefe de las SS y la policía en el distrito de Lublin del gobierno general. En fin, Heydrich dijo: «Ve a ver a Globoknik. El Führer ya le ha dado instrucciones. Echa un vistazo y comprueba cómo avanza con su programa. Creo que está usando trincheras antitanque rusas para exterminar a los judíos». Siguiendo las órdenes, fui a Lublin, localicé el cuartel general del comandante de las SS y la policía, Globoknik, e informé al Gruppenführer. Le dije que Heydrich me había enviado porque el Führer había ordenado el exterminio físico de los judíos. ¿El Gruppenführer? ¿Me permite su disculpa?
¿El Gruppenführer? El Führer. El Führer era Hitler. Sí, se refería al Führer. Solo he citado a Heydrich. ¿Heydrich? Palabras de Heydrich. Dijo, el Führer ha ordenado, es decir, Hitler ha ordenado el exterminio físico de los judíos. Globoknik mandó llamar a un tal Sturmbannführer, Höfle, que debía de ser miembro de su equipo. Fuimos de Lublin a... no recuerdo cómo se llamaba el lugar. Me confundo. No sabría decir si era Treblinka o algún otro lugar. Había algo así como bosques, y la carretera pasaba por allí, una carretera polaca. A la derecha de la carretera había una casa normal, donde vivían los hombres que trabajaban allí. Un capitán de la policía regular, Ordnungspolizei, nos dio la bienvenida. Aún quedaban algunos obreros. El capitán, para mi sorpresa, se había quitado la chaqueta y se había arremangado. De alguna manera, parecía haberse unido al trabajo. Estaban construyendo pequeñas chozas de madera, 2, quizá 3, parecían cabañas de 2 o 3 habitaciones. Höfle le pidió al capitán de policía que me explicara la instalación. Y entonces empezó. Tenía una voz, digamos, vulgar e inculta. Quizás bebía. Hablaba un dialecto del suroeste de Alemania, y me contó cómo lo había hecho todo hermético. Al parecer, iban a conectar el motor de un submarino ruso y canalizar los gases de escape hacia las casas, y los judíos que estaban dentro serían envenenados. Estaba horrorizada. Mis nervios no son lo suficientemente fuertes. No puedo escuchar esas cosas, sin que me afecten. Incluso hoy, si veo a alguien con un corte profundo, tengo que apartar la mirada. Nunca podría haber sido médica. Todavía recuerdo cómo visualicé la escena y empecé a temblar, como si hubiera pasado por algo, una experiencia terrible. De esas cosas que a veces pasan y después empiezas a temblar. Luego fui a Berlín y lo denuncié al jefe de la policía de seguridad. ¿Müller? Sí, Müller, por supuesto. ¿No es Heydrich? Sí, Heydrich, pero Müller era mi superior inmediato. Le dije lo mismo que te he contado. Quizás me estoy confundiendo. ¿Te importa si escribo? Toma papel y lápiz. Sigue adelante. Fechas. Algunas notas, porque intento mantener todo en orden. Eso fue, sí, como dije antes, debió ser a finales de verano, otoño. ¿De qué año? Tras el estallido de la guerra entre Alemania y Rusia. Eso sería el otoño de 1941. Me enviaron a Kulm Chelmno en Warthegau. Recibí órdenes de Müller de ir a Litzmannstadt e informarle sobre lo que ocurría allí. No lo expresó de la misma manera que, como Heydrich, no con tanta crudeza. Hay una operación contra los judíos allí, Eichmann. Ve a echar un vistazo. Y luego infórmame. Fui al cuartel general de la Gestapo en Litzmannstadt, ahora es Lodz de nuevo, y allí me lo dijeron. Era un equipo especial, enviado por el Reichsführer, Himmler. Y me dijeron exactamente dónde se encuentra Kulm. Vi lo siguiente. Una habitación, quizá, si no recuerdo mal, unas 5 veces más grande que esta. Había judíos dentro. Tuvieron que desvestirse, y entonces llegó un camión sellado. Se abrieron las puertas y el camión subió a una especie de rampa. Los judíos desnudos tuvieron que entrar. Luego se cerraron las puertas y el camión se alejó. ¿Cuántas personas cabían en este camión? No lo sé exactamente. Durante todo el tiempo que estuvo allí, no miré dentro. No pude. ¡No pude! Lo que vi y oí fue suficiente. Los gritos y... Estaba demasiado conmocionado y demás. Se lo dije a Müller en mi informe. No sacó mucho provecho de ello. Conduje tras el camión y allí vi la visión más horrible que había visto en toda mi vida. Llegó a una trinchera bastante larga. Se abrieron las puertas y arrojaron cadáveres. Las extremidades eran tan flexibles como si hubieran estado vivas, simplemente arrojadas. Todavía puedo ver a un civil con alicates sacando dientes. Y luego lo golpeé. Me subí a mi coche y me fui. No dije ni una palabra más. Me quedé allí sentado durante horas sin decirle una palabra a mi chofer. Había tenido suficiente. Había terminado. Lo único que recuerdo es que un médico con bata blanca quería que mirara por una mirilla y observara a la gente dentro del camión. Me negué. No podía. No podía decir ni una palabra más. Tenía que salir de allí. En Berlín, informé al Gruppenführer Müller. Le dije lo mismo que te he contado ahora. Terrible, un infierno. No puedo, no puedo hacerlo, le dije. ¿Qué dijo Müller? Müller nunca decía nada. Jamás. Ni sobre estas cosas, ni sobre otras. Siempre era muy seco y sin emociones. Solo decía lo estrictamente necesario. Decía que sí o que no. Y cuando no decía ni que sí ni que no, solía decir: Eichmann, amigo mío. Eso no era ni sí ni no. Era un hombre de pocas palabras. ¿Informó usted sobre esto por escrito? No podía hacerlo. Me lo prohibió expresamente Heydrich, creo.
Müller quería saber especialmente cuánto tiempo se tarda. No pude decírselo, no lo oí. Debería haber ido una segunda vez, pero naturalmente no me ofrecí voluntario y no me dijeron nada. ¿Viste también cómo la organización de Globoknik gaseaba a judíos con un motor de submarino? No, no lo vi, pero volveré a hablar de ello. Me enviaron allí en otra ocasión. Permítame pensarlo un momento, Herr Hauptmann. Me enviaron allí después de los 2 lugares que mencioné, y luego Auschwitz, Oswiecim, y luego me enviaron a Treblinka, y luego a... ¿Cómo se llama esa doble batalla cerca de Minsk? Cerca de Minsk. En fin, a Minsk, Auschwitz, Treblinka, Minsk. Eso es todo, creo. Ah, sí, y Lemberg, Lvov, Lemberg. Eso es todo. Esos son los 6 lugares. ¿Eran solo misiones de recopilación de información? ¿O tenías alguna misión especial? Ninguna asignación, ninguna asignación. No tenía órdenes que dar ni nada por el estilo. Ninguna instrucción sobre a quién gasear, ni si alguien debía ser gaseado, ni si el gaseo podía o debía detenerse, iniciarse o intensificarse. Nunca tuve nada que ver con todo eso, Herr Hauptmann. Si los periódicos dijeron que sí, es mentira. Le estoy diciendo toda la verdad. ¿Cuál era la función de su oficina en el marco del programa de exterminio? Evacuación, pero no en el gobierno general de Polonia. Y más adelante espero hablar de los territorios rusos ocupados, donde la situación era diferente. Señor Eichmann, usted quería hablar de sus visitas a los campos de exterminio. Sí, exacto. Müller me dijo, en Minsk están fusilando a los judíos, quisiera un informe al respecto. Así que fui a Minsk, no tenía nada que hacer allí, no conocía a nadie. Fui al puesto de mando. ¿Cómo se llamaba? ¿Comandante de la Policía de Seguridad? ¿O podría haber sido el equipo de acción de la Policía de Seguridad? Y pregunté por el oficial al mando. Todavía lo recuerdo, no estaba. Hablé con otra persona y le dije que tenía órdenes de averiguar qué estaba pasando. Pasé la noche en ese pueblo y al día siguiente fui al lugar, pero llegué demasiado tarde. El trabajo de esa mañana ya estaba hecho, casi terminado, y me alegré mucho. Cuando llegué justo a tiempo para ver a unos jóvenes fusileros, creo que eran fusileros, con el parche de calavera en el cuello, disparando en un foso, quizá 4 o 5 veces más grande que esta habitación, quizá 6 o 7 veces más grande. Mi orientación en este caso no es fiable, porque vi esto sin pensar. No pensé en nada, simplemente lo vi, y nada más. Dispararon al pozo, todavía puedo ver a una mujer con los brazos a la espalda, y luego se le doblaron las rodillas, y me largué. ¿El pozo estaba lleno de cadáveres? Estaba lleno. Fui a mi coche, me subí y me marché. Conduje hasta Lemberg. No tenía órdenes de ir a Lemberg, ahora lo recuerdo. De alguna manera, llegué a Lemberg y encontré al hombre a cargo del puesto de mando de la Gestapo y le dije: «Es horrible lo que están haciendo allí. Están entrenando a jóvenes para ser sádicos». Le dije a Müller exactamente lo mismo. También se lo dije a Günther, se lo dije a todo el mundo, se lo dije a todos. Y le dije a aquel oficial de las SS en Lemberg: «¿Cómo pueden estar ahí disparando contra una mujer y unos niños? ¿Cómo es posible? No es así. Esos hombres se volverán locos o se convertirán en sádicos, nuestros propios hombres». Dijo: «Están haciendo lo mismo aquí, disparando. ¿Quieres ver?» «No», dije. «No quiero ver nada». «Pasaremos por allí de todos modos», dijo. Había un pozo allí, ya estaba tapado, y la sangre brotaba a borbotones. ¿Cómo decirlo? Como un geyser. Nunca había visto nada igual. Estaba harto de esa misión. Regresé a Berlín e informé de lo que había visto al Gruppenführer Müller. Le dije: «Esto no soluciona la cuestión judía. Y además, estamos entrenando a nuestros hombres para que sean sádicos. No debería sorprendernos que todos resulten ser criminales, todos criminales». Todavía recuerdo a Müller mirándome con una expresión que decía: «Eichmann, tienes razón, eso no es solución». Pero no podía hacer nada al respecto. Müller, sin duda, no podía hacer nada. Nada. ¿Quién dio las órdenes para esas acciones? Las órdenes. Obviamente las órdenes las dio el jefe de la Policía de Seguridad y del SD, es decir, Heydrich. Pero también debió haber recibido instrucciones del Reichsführer de las SS, es decir, Himmler. Por su propia cuenta, jamás podría haber hecho tales cosas por su propia cuenta. Y Himmler debió haber recibido órdenes expresas de Hitler. De no haber recibido órdenes de Hitler, habría estado en la ruina antes de saber qué le había pasado. ¿No dio Himmler órdenes escritas sobre esta solución final de la cuestión judía? Escrito,
Para el exterminio. ¿Exterminio físico? Para exterminio físico. Nunca vi una orden escrita, Herr Hauptmann. Solo sé que Heydrich me dijo: el Führer ha ordenado el exterminio físico de los judíos. Lo dijo con la misma claridad y seguridad con la que lo repito ahora. Y esos fueron los primeros resultados. Resultados a pequeña escala, que les cuento ahora. Le imploré al Gruppenführer: por favor, no me envíen allí, envíen a otro. Alguien con más temple. Nunca me dejaron ir al frente. Nunca fui soldado. Hay muchos otros hombres que pueden soportar ver estas cosas, que no se desplomarán. No lo soporto, no puedo dormir por las noches. Tengo pesadillas. No lo soporto, Gruppenführer. Pero no me llevó a ninguna parte. Fueron enviados judíos del Reich, de Austria y del Protectorado de Bohemia y Moravia a Riga y Minsk en el otoño de 1941. En 1941, señor Hauptmann, eso es posible. No lo sé. Solo sé que había trenes a Minsk y Riga. ¿Sabías que en otoño de ese año los grupos de acción Einsatzgruppen liquidaron a judíos fusilándolos tanto en Riga como en Minsk? En aquel momento no sabía nada de ello, pero claro, me enteré de ello más tarde. ¿Dices que inspeccionaste Minsk? Ya he dicho que 4B4, mi oficina, no tenía nada que ver con la actividad de los grupos de acción en el este. No los dirigimos ni les dimos órdenes. Tampoco enviamos, digamos, observadores ni asesores. ¿Recibieron ustedes informes periódicos sobre los grupos de acción, los llamados informes de sucesos, es decir, comunicaciones sobre la liquidación de los judíos en Rusia? Sí, sobre la liquidación de los judíos, junto con otras actividades de los grupos de acción. Nunca afirmé desconocer esta liquidación. Solo dije que la oficina 4B4 no tuvo nada que ver. Aquí debo añadir algo que, cronológicamente hablando, debería haberse mencionado antes: la conferencia sobre el proyecto Barbarroja. Poco antes del inicio de la guerra germano-rusa, se celebró una conferencia en Berlín a la que todos los altos mandos del cuartel general de seguridad del Reich estaban obligados a asistir. Allí, por primera vez, escuché el nombre en clave de los preparativos de guerra contra la Unión Soviética. Alguien leyó un documento organizativo, preparado con mucha antelación, que mencionaba los grupos y equipos de acción en el este. A medida que las tropas alemanas avanzaban, los grupos de acción bajo el mando de la Policía de Seguridad y el SD Heydrich avanzaban justo detrás de ellas y asumían el poder policial. El líder de uno de estos grupos de acción era Ollendorf, quien testificó en los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg que su grupo fusiló a 84.000 o quizás 94.000 judíos. Se explicó en esta conferencia cuál sería la misión y función de estos grupos de acción. No se especificó. Pensé que era algo militar, algo relacionado con la ofensiva, con las Waffen, SS, y en aquel momento me molestó, porque pensé que me habían pasado por alto. Mi ascenso había sido relativamente rápido y me dije: ahora soy Obersturmbannführer, pero si me envían al frente, ascenderé a Standartenführer enseguida. Casualmente, seguí siendo Obersturmbannführer hasta el 8 de mayo de 1945. Ya no podía ascender. Un jefe de oficina, referente, equivalía a un Regierungsrat u Oberregierungsrat en el servicio público, y ya había alcanzado el rango correspondiente en las SS. ¿También estuviste en Auschwitz? Seguía recibiendo órdenes de visitar Auschwitz. Müller me dijo que estaban ampliando la planta y quería que echara un vistazo y le informara. Herr Hauptmann, esos tipos eran muy crueles. Describían las cosas de la forma más horripilante posible a un hombre acostumbrado al trabajo de oficina, exponiéndoselas de la forma más abrupta posible. Naturalmente, se partían de risa cuando me desesperé, y no pude mantener mi dignidad militar, así la llamaban, como solían hacer. Höss me dijo que Himmler había estado allí y lo había examinado todo con atención. Me dijo que el propio Reichsführer se había quedado abatido. Lo decía en un sentido despectivo, porque el propio Höss estaba completamente endurecido. Ese fue el día en que Himmler, tras ver aquello, sin duda para armarse de valor y ocultar su debilidad a los hombres del campo de concentración, le dijo a Höss que esas eran batallas que la siguiente generación no tendría que librar. Cuando visité las instalaciones, Höss mandó traer un todoterreno. Fuimos en coche a un lugar determinado. No conozco bien Auschwitz. No pasé del puesto de mando de la entrada principal. No tenía ganas. Mientras conducíamos, vi unos edificios enormes, casi como fábricas, chimeneas enormes. Höss me dice: trabajando a tope, 10.000. Había un trabajo en marcha. Separaban a los aptos para trabajar de los que supuestamente no estaban en condiciones. No vi el gaseamiento. No pude. Probablemente me habría desplomado. Y pensé:
Ya lo he superado. Pero entonces me lleva a una gran trinchera. Era muy grande, no puedo decir exactamente cuánto. Quizá 100 metros de largo, quizá 150 o 180. Y había una enorme reja, una reja de hierro. Y ardían cadáveres en ella. Entonces me dio náuseas. ¿Pero estabas otra vez en Treblinka? Quisiera decir algo sobre este último punto de este terrible asunto. Me refiero a Treblinka. Recibí órdenes. Fui a ver a Globoknik en Treblinka. Era la segunda vez. Las instalaciones ya estaban en funcionamiento y tenía que informar a Müller. Esperaba ver una casa de madera a la derecha de la carretera y algunas más a la izquierda. Eso es lo que recordaba. En cambio, otra vez con el mismo Sturmbannführer. Höfle, llegué a una estación de tren con un cartel que decía Treblinka, idéntico a cualquier estación de tren alemana de cualquier lugar de Alemania. Una réplica, con letreros, etc. Allí me retiré lo más que pude. No me acerqué para verlo todo. Vi una pasarela alambrada y sobre ella una fila de judíos desnudos eran conducidos a una casa. No una casa, sino una gran estructura de una sola habitación, para ser gaseados. Según me dijeron, los gaseaban con, ¿cómo se llama? Cianuro de potasio. Cianuro de potasio o ácido ciánico. En forma ácida se llama ácido ciánico. No miré a ver qué pasaba. Le informé a Müller y, como siempre, escuchó en silencio, sin hacer comentarios. Su expresión facial decía, no puedo hacer nada. Estoy convencido, señor Hauptmann. Sé que suena extraño viniendo de mí, pero estoy convencido de que si hubiera sido por Müller, no habría sucedido. ¿Qué sabes sobre el gas Zyklon B? No sé nada, salvo lo que oí por ahí, que se encuentra en la cerveza. O sea, hoy oí por primera vez que se llama Zyklon B. Luego me dijeron que venía en pastillas que parecían posavasos de cartón, pero no tengo ni idea de si era Zyklon B o ácido prúsico. Citaré ahora la edición alemana de las actas del juicio a los principales criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Del testimonio jurado de Rudolf Höss, comandante del campo de Auschwitz de 1940 a 1943, quien dijo: Eichmann estuvo repetidamente en Auschwitz y sabía exactamente lo que se estaba haciendo. Señor Hauptmann, no sabía más de lo que he dicho. Sabía que los asesinatos se llevaban a cabo con esas cosas redondas de cartón. Höss me lo contó. Incluso me enseñó una. Entonces vi el exterior de ese gran edificio. Ni en Auschwitz, ni en ningún otro lugar presencié el proceso de exterminio. Solo en Minsk llegué mientras se desarrollaba el fusilamiento. En todos los demás lugares me negué, porque la quema de los cadáveres era lo máximo que podía soportar. No estaba a la altura. Cuando Rudolf Höss estuvo arrestado en Polonia, tomó notas autobiográficas. Aquí tengo su libro, Comandante de Auschwitz. Voy a leer un pasaje. Eichmann me habló de la matanza con gases de escape en camiones, como se había practicado en el este hasta entonces. Sin embargo, eso no habría sido posible para los envíos masivos que se esperaban. Matar rociando con monóxido de carbono un baño, como se hacía con los enfermos mentales en algunos lugares del Reich, habría requerido demasiados edificios. Además, era cuestionable si se podría conseguir suficiente gas para una cantidad tan grande de personas. Dejamos el asunto sin resolver. Eichmann se comprometió a encontrar un gas fácil de conseguir que no requiriera instalaciones especiales y a informarme al respecto. ¿Tiene algún comentario? Sí, señor. La inmensa mayoría de estas afirmaciones son pura invención. Es evidente para mí que solo le interesaba una cosa: limpiar su propio departamento, el cuartel general de administración y abastecimiento de las SS, comandado por el Obergruppenführer Pohl. Precisamente en relación con los detalles técnicos, con los que la Gestapo no tenía nada que ver, intenta limpiar las secciones técnicas del cuartel general de administración y abastecimiento de las SS, mantenerlas al margen por razones que desconozco, aunque a todos los efectos conocidas. Nunca, bajo ningún concepto, y lo juro, Herr Hauptmann, hablé de este asunto con Höss. Al contrario, cuando Müller me envió a Auschwitz por primera vez, fue Höss quien me mostró esas esteras de cartón. Ahora les mostraré un documento presentado por la Fiscalía en el primer juicio por crímenes de guerra de Nuremberg. Se trata de una declaración del Dr. Kurt Gerstein, ex jefe del Servicio de Desinfección Técnica del Cuartel General de las SS, Grupo D, Higiene, sobre el uso del gas venenoso que le había encargado Günther, su representante permanente, en julio de 1942.
¿Le importaría leer este documento? Sí, señor. Se inclina sobre el documento y lee. Trata primero de la entrega de ácido prúsico al Hauptsturmführer, Günther, el 8 de julio de 1942, concretamente de 100 kilogramos de ácido prúsico. A continuación, viene un informe sobre su participación en asesinatos en el gobierno general. Y al final, Gerstein afirma que a principios de 1944, Günther le encargó más ácido prúsico y le preguntó si tenía un veneno con el que se pudiera aprovechar el viento para matar gente en Theresienstadt. Debo decir que todo esto es nuevo para mí. De todas las personas mencionadas aquí, solo conozco a una, Hauptmann Wirth. Había olvidado el nombre, pero es muy posible que sea el mismo capitán del que les hablé. Todos los nombres me son desconocidos. Nunca los escuché, nunca los pronuncié. Nunca tuve nada que ver con ninguna de estas personas. No sé nada sobre la entrega de ácido prúsico a Günther en 1942. Debo decir que es extraño, muy extraño, que Günther esté involucrado en este asunto, cuando yo ni siquiera... Le pregunto, ¿no es que le dé importancia, Herr Hauptmann? ¿No es extraño que ni siquiera se me mencione si tuve algo que ver? En fin, no sé nada al respecto. No estuve involucrado, y si no lo estuve, no puedo decirlo. Si hubiera tenido algo que ver, mi nombre estaría mencionado aquí, como era costumbre en todas partes. Le diste la orden a Günther. Desde luego no actuó por su propia cuenta. No. Debo negarlo, señor Hauptmann. No lo hice, por supuesto. Günther no se le ocurrió esto solo. Debió haber recibido una orden. Eso es evidente. Pero no la recibió de mí. No sé nada al respecto. 100 kilos de ácido prúsico. No tengo ni la menor idea. No lo sé. ¿Recuerdas la declaración de Hoss sobre los preparativos del gaseamiento y que le dijiste que descubrirías algo sobre el gas? Si ahora consideras lo que Gerstein dice aquí, que de repente, el 8 de junio de 1942, Günther ordenó el gas, ¿no es eso perfectamente coherente? Señor Hauptmann, han sucedido muchas cosas que encajan perfectamente. Si yo hubiera tenido algo que ver, Gerstein sin duda me habría mencionado por mi nombre. Claro, debió de haber dado alguna orden. Quizás vino directamente de Müller, porque, en general, Müller me conocía como una persona más sensible que Günther. No quiero decir que hubiera mostrado remilgos infantiles, pero era mucho más sensible que alguien como Günther, por ejemplo. Por eso mismo, resulta difícil creer que Müller se pasara por alto al darle a Günther una orden especial. Me niego rotundamente a que me identifiquen con ese asunto, porque no tuve nada que ver. Si hubiera tenido algo que ver, lo admitiría. Entonces me diría, después de todo, el mismísimo Himmler estaba involucrado. ¿Qué puedo hacer? Recibí órdenes, y no... Da igual, hagan lo que quieran conmigo. Porque no pude evitarlo. Recibí órdenes, pero no tuve nada que ver con ese asunto. ¿Recuerdas la conferencia de Wannsee? Me acuerdo de que estuviste presente. Sí, señor. Incluso tuve que escribir las invitaciones a los secretarios de Estado. Es decir, Heydrich me explicó brevemente lo que quería que dijera. ¿Por qué te invitaron si desempeñabas un papel tan subordinado? Señor Hauptmann, tuve que redactar la invitación. Tuve que proporcionarle a Heydrich los datos para su discurso, todas las cifras de emigración. Yo estaba a cargo de ese departamento en la Policía Secreta del Estado. ¿Müller también estaba allí? Sí, señor. Fue una conferencia de alto nivel, como decían entonces. Nada por debajo de los secretarios de Estado. ¿Por qué trajeron al pequeño Eichmann? Heydrich no podría haber querido seguir preguntándole en la conferencia si estaba diciendo lo correcto. No, lo hizo de antemano. Cosas relacionadas con la emigración. Porque en la época de la conferencia de Wannsee, la matanza apenas había comenzado. Sí, oficialmente. Ya había habido matanzas antes. Afirma que en 1941, alrededor de noviembre, en Auschwitz, esas máquinas de gas ya estaban en funcionamiento. Sí, así es. En esta conferencia, Heydrich dio a conocer su autorización. Me pregunto, si la matanza ya había comenzado, y efectivamente había comenzado, esto probablemente implicaba una organización más estricta del programa. Fue nombrado por Göring. Hasta entonces, los obstáculos habían sido demasiado grandes, demasiados departamentos involucrados. Considero que el hecho de que usted haya sido incluido en la conferencia de Wannsee es una indicación de que usted jugó un papel más destacado en la solución final mediante el exterminio de lo que usted mismo admite. Nein, Herr Hauptmann. Lo admitiría, no dudaría en admitirlo, pero siempre fui jefe de la oficina 4B4, y un jefe de la Gestapo no puede escapar de la estructura en la que se le ha colocado. Si hubiera hablado aunque fuera una sola vez, Herr Hauptmann habría dicho que sí, señor, pero tuve que callarme. Me retuvieron
No sé, Herr Hauptmann, si puede ponerse en mi lugar. Me senté en un rincón con la taquimecanógrafa y nadie se preocupó por nosotros. Nadie. Éramos demasiado insignificantes. No nos hicieron caso, ni siquiera Heydrich. Eso me da la impresión de que estaban planeando un papel más destacado para ti en el futuro. En ese caso, debía haberme asignado ese papel, porque fui yo quien me incluyó en la lista de los presentes. No, es realmente... Tendría el valor de decirlo sin rodeos. Después de todo, ¿qué me puede pasar? Voy a citar de su grabación del discurso de Heydrich. La emigración, con la aprobación del Führer, ha sido sustituida por otra solución, la evacuación de los judíos hacia el este. Las acciones actuales, sin embargo, deben considerarse meros expedientes, pero ofrecen una fuente de experiencia práctica de suma importancia de cara a la solución final que está por venir. ¿Qué significa todo esto? Dado que la emigración estaba prohibida, debían ser deportados al este. Esta era la nueva... concepción en cuyo nombre se convocó la Conferencia de Secretarios de Estado. La nueva concepción que Himmler discutió con Göring, sin duda en presencia de Heydrich. ¿Qué se entiende por experiencia práctica? La conferencia de Wannsee, la llamábamos Conferencia de Secretarios de Estado, se celebró el 20 de enero de 1942. 2 meses después, me enviaron a ver a Globoknik. Es muy posible que la matanza allí ya hubiera comenzado. Ya veo. ¿Entonces crees que experiencia práctica se refiere a la matanza de judíos que ya había comenzado? Es cierto que los equipos de acción ya estaban trabajando en ese momento. Empezaron en... Por supuesto que hubo matanzas. Aquí, en la página 7 de su expediente, Heydrich dice: bajo un liderazgo adecuado, los judíos deberían trabajar de forma adecuada en el marco de la solución final. En grandes columnas de trabajo con separación de sexos, los judíos aptos para el trabajo serán obligados a construir carreteras a medida que se les conduzca a estos territorios. Un gran porcentaje de ellos, sin duda, será eliminado por disminución natural. ¿Qué significa disminución natural? Es una muerte perfectamente normal, de un infarto o una neumonía, por ejemplo. Si muriera ahora mismo, sería una disminución natural. Si a un hombre se le obliga a realizar un trabajo físico pesado y no se le da suficiente para comer, se debilita cada vez más, se debilita tanto que sufre un ataque cardíaco. Sin duda, eso se habría considerado una disminución natural. Heydrich continúa: dado que los supervivientes finales constituirán sin duda el grupo más resistente, deben ser tratados como corresponde, ya que esta élite natural, si es liberada, debe ser vista como la célula germinal potencial de un nuevo orden judío. ¿Qué significa tratado como corresponde? Eso viene de Himmler, la selección natural. Esa era su afición. Sí, pero ¿qué significa aquí? Muerto, sin duda. El registro continúa. El secretario de Estado, Dr. Bühler, de la oficina del gobernador general, declaró que el gobierno general vería con agrado que se tomaran medidas para la solución definitiva en el gobierno general, ya que allí el problema del transporte no era de suma importancia y las consideraciones laborales no serían un obstáculo. Sostuvo que los judíos debían ser expulsados del territorio del gobierno general con la mayor celeridad posible, ya que allí, más que en ningún otro lugar, representan un peligro inminente como portadores de enfermedades y, además, perturban constantemente la estructura económica del país con sus actividades en el mercado negro. Además, la mayoría de los 2,5 millones de judíos en cuestión no eran aptos para el trabajo. ¿Qué sugiere? Él sugiere que deberían ser asesinados. Ahora les mostraré un documento presentado por la Fiscalía en el 9º juicio por crímenes de guerra de Nuremberg. Es una carta de entrega especial, fechada en Berlín el 21 de septiembre de 1939, firmada por Heydrich y dirigida a los comandantes de todos los equipos de acción. Se refiere a la cuestión judía en Polonia, que acababa de ser ocupada. ¿Hay algo que quisiera decir al respecto? En aquel entonces, mis funciones no tenían nada que ver con esos asuntos. Esta orden, de la que no tenía conocimiento, o que al menos ya no recuerdo después de todos estos años, llena un vacío en mi conocimiento del proceso de guetización. Esta orden sienta las bases para la guetización en el gobierno general. En su comienzo dice: debe hacerse una distinción entre 1. El objetivo final, que requiere periodos de tiempo más largos, y 2. Los segmentos de la implementación de este objetivo final, que deben llevarse a cabo en el corto plazo. Después de leer esto,
tengo que decir lo siguiente. A juzgar por este documento, la orden relativa al exterminio físico de los judíos no fue, como creía anteriormente, emitida o promulgada por Hitler al estallar la guerra germano-rusa. Al contrario, esta concepción, digamos básica, ya estaba firmemente establecida en esa fecha. No se me ocurre otra interpretación para las palabras «el objetivo final», que requiere periodos de tiempo más largos. Cuando llegué a la Gestapo, todo eso estaba en marcha. Todavía recuerdo que, después de la conferencia de Wannsee, Heydrich autorizó al Brigadeführer Globoknik, que tenía aquella instalación de exterminio en Lublin para matar judíos, e incluso dio la autorización con carácter retroactivo. ¿Quién transmitió esta orden complementaria a Globoknik? En ese momento, Heydrich me ordenó redactar la siguiente carta. Te autorizo a someter a otros 150.000 judíos a la solución final. Esos judíos ya estaban muertos. De hecho, creo que eran 250.000. Él, Globoknik, se encargó de que le dieran la orden por segunda vez. ¿Dónde se guardó la carta de Himmler del 1 de abril de 1940 al jefe de la Policía de Seguridad y del SD, en la que daba la orden relativa a la solución final de la cuestión judía? ¿Una orden de Himmler al jefe de la Policía de Seguridad? ¿Dice que contenía algo sobre matar judíos? Sobre la solución final de la cuestión judía que el Führer había ordenado. Señor Hauptmann, no me imagino a Himmler poniendo eso por escrito. Para mí, es inconcebible. Sabemos por la conferencia de Wannsee que Heydrich también lo puso por escrito. Consta en el acta de la conferencia de Wannsee. Señor Hauptmann, Heydrich no habló de matar durante la conferencia de Wannsee. Habló de poner a los judíos a trabajar en el este. Esa fue su forma de camuflarlo. Si leen el acta de la conferencia de Wannsee, comprenderán lo que quiso decir. Es cierto que se expresa con mucho eufemismo. Bueno, supongo que sí. Sí es uno de esos documentos que no se publican con palabras crudas y brutales. Es posible, Herr Hauptmann, pero no recuerdo esa carta de Himmler. Si alguna vez existió, sin duda se guardó en nuestro archivo de alto secreto. Ahora les leeré fragmentos de la declaración jurada que hizo su antiguo subordinado, Dieter Wislischeny, el 3 de enero de 1946, en los juicios por crímenes de guerra de Nuremberg. Al preguntársele cuál era su función específica, Wislischeny respondió: Eichmann fue responsable de la supuesta solución de la cuestión judía en Alemania y en todos los territorios ocupados por Alemania. Al ser preguntado sobre ciertas fases de la actividad antijudía, Wislischeny respondió: hasta 1940, las directrices generales de la oficina preveían resolver la cuestión judía mediante la emigración sistemática. La segunda fase, que comenzó a partir de entonces, preveía la concentración de todos los judíos en Polonia y otros territorios ocupados por Alemania, en forma de guetos. Esta fase duró aproximadamente hasta principios de 1942. La tercera fase fue la llamada solución final, es decir, el exterminio y la destrucción sistemáticos del pueblo judío. Esta fase continuó hasta octubre de 1944, cuando Himmler ordenó detener la matanza. Wislischeny afirma aquí que la guetización era competencia de la oficina. Eso no es cierto. Dice que la matanza comenzó en 1942. Eso también es falso. Debería ser en otoño de 1941.